Una luz por la tarde veo brillar en tu rostro que al dormir me ilumina mi amor. Cuando viene la mañana veo en tu sonrisa cientos de ángeles cuidándote. Ya, ya no llores más. Yo he empezado a trabajar en la Villa Infantil en el año 2003. Estuve más o menos unos 6 meses o algo así cuando llegó Jade. Cuando ella tenía como 8 meses o algo así, pero era muy pequeñita, muy descuidada. Eh, la habían remitido de la Defensoría de la Niñez. No me dijeron mucho de la historia de ella, ¿no? De cómo había llegado, o cuál era el origen o la causa. Simplemente me la dieron para que la cuidara como a mi propia bebé, porque también, o sea, ese era mi rol dentro de la Villa Infantil, ser la mamá de los niños de la casita. La cuidamos mucho en el hogar y ella empezó a curarse y a desarrollarse bien, o sea, bien. Le gustaba mucho comer, tomaba mucha leche, sí, en las noches, ¿no? Y yo tenía que levantarla y, y a la medida que le daba la mamadera, porque yo había leído también alguna vez de que es importante de que el bebé se apegue, ¿no?, al corazón de la madre para que sienta los lazos afectivos. Entonces yo siempre le daba la mamadera ahí, ¿no?, como si fuera pecho. Y bueno, y poco a poco se ha acostumbrado a dormir toda la noche y se levantaba casi siempre a las 5:30 o a las 6. Y a veces yo cuando abría mis ojos y yo la veía a ella detrás de su cuna, ¿no?, de sus rejitas, mirándome calladita. Era imposible no quererla como mi propia hija, ¿no? Su cuna estaba al lado de mi cama y era lo primero que ella despertaba y me veía si estaba o no ahí, y a veces saltaba de su cuna hacia mi cama. Entonces, o sea, ha sido muy estrecha la relación que yo he tenido con ella y la amaba sinceramente como a una hija. No la podía descuidar ni un ratito, salvo los domingos que era mi día de descanso y me tenía que ir, ¿no? Pero después era todo el tiempo estar con ella. Siempre ha sido muy activa, pero era también muy cariñosita. Le ha costado también aprender a hablar, ¿no? A lo mucho me acuerdo de sus palabras, ¿no? Las que sabía era decir mamá o hola. Los últimos días sí que he estado con ella, era así traviesita, correteaba mucho por todos lados, ya abría ya las chapas de las puertas y, y a veces quería salirse afuera y era un poco peligroso porque había unas gradas para bajar a la cancha y ella pero corría y corría por todo lado. Y cuando tuve que retirarme de ahí, me dolió tanto. Era como perder a una hija y yo sé que ella también, o sea, ha sufrido, ¿no?, esa separación. Era como si hubiera adivinado que yo ya no le iba a ver y se agarró muy fuerte de mí y no me quería soltar. Y pero aún así yo tuve que dejarla porque tenía yo que retirarme, digamos, por instructivos administrativos. Y fue muy duro eh, separarme de ella. En el lapso que la conocí a Jade ha sido en el hogar Villa Infantil, cuando era más pequeña, el 2003. Y como ella era pequeña,
siempre se apegaba, ¿no? O sea, decía, yo quiero ser tu hijita, o mami, a veces decía, y no estaba conmigo, y yo la miraba de lejos. Y de ahí le decía, tienes tu tía, es como tu mamá. Y ya cuando me han transferido con ella, estando en la casita, ha sido más el acercamiento más fuerte. Y ella como todo niño, se portaba traviesa, y también ella demandaba mucho cariño, ¿no? Entonces se pegaba a las personas que venían a visitarle. Siempre era su anhelo de tener una familia. Yo quiero tener mis papás, ¿cuándo me van a venir? Siempre anhelaba. Y yo le decía, ora, y solíamos orar, y decía, cuando yo me salía de descanso, ella me decía, ¿no me quieres llevar a tu casa? Yo quiero irme. O sea, no quería un momento estar ahí porque ella necesitaba una atención así para ella. Y cuando solían decirle a algunos niños sonsa o algo así, y yo le decía, no, no eres sonsa, eres una niña. Incluso llegué a decirle, eres la más bonita, porque a veces en son de molestar como niños se decía, a ella le decían fea. Y yo le dije, no, tú eres la más bonita. Y se peinaba al espejo, ese recuerdo tengo de ella. Es muy triste, pero ella se peinaba y se miraba al espejo y decía, y empezó ahí a decir, mami, y eso me llegó a mí cuando dijo, mami, y yo le dije, sí, eres la más bonita, eres la más hermosa. Se peinaba y era un secreto, y le decía a ella, que nadie se entera que me digas mami, porque no estaba permitido. Bueno, no se podía, y yo le decía, dime tía, delante de todos, y era un secreto cuando ella me decía mami, y esperaba, digamos, mi retorno, y ahí me contaba, esto pasó, o sea, las peleas que se pegaban, le decían, y ahí le hablé, va a pasar, y yo tenía un anhelo de podérmela llevar en algún momento, pero no se podía porque yo era la educadora. Y quedó, y luego me transfirieron a otra casita. Luego ya me fui. Para mí ha sido muy triste salirme de ese hogar, porque he llegado a tener un cariño muy especial con Jade, por el hecho de que me decía mami, ¿no? Porque era la única en nuestro secreto. Y entonces luego me enteré que ya la han transferido a otro hogar. Perdí todo contacto con ella. Ya no supe más, dejé de ir a visitar, y mi anhelo era de por lo menos volverla a ver en algún momento, ¿no? O si la han adoptado padres extranjeros, bien, porque ha habido niños o bebés o pequeñas que han sido adoptadas, se los han llevado a España. El cual era eso, mi deseo, que ya esté adoptada por padres que la querían, porque ella demandaba mucha atención. De nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Oremos. Prepara nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra, para que encontremos por ella luz en nuestra oscuridad, fe en nuestra duda, y nos consolemos mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la lectura. La niña Jade, que ha estado con nosotros los últimos 6 años, de los 13 que ha vivido. Recién ha cumplido 13 años, el 21 de enero, y el 5 de febrero se ha ido al cielo, ¿no? Nosotros le hemos recibido aquí en junio del 2011 porque se nos pidió ayuda de otro hogar, porque debido a su enfermedad ella pasaba mucho tiempo en los hospitales, ¿no? Nosotros tal vez teníamos más contacto, más cercanía con los hospitales, por este motivo hemos aceptado que viniera aquí, y también porque teníamos muchas familias que tal vez podían apoyarnos en el cuidado de esta niña. He notado lo que nosotros como voluntarios de la Casa de los Niños notan en muchos niños. O sea, la diferencia que hay entre un niño que ha vivido en una familia con una estabilidad de afecto, de cariño, y los niños que lamentablemente por decisiones duras de la vida y de sus familias de origen han tenido que pasar toda la vida en instituciones. La Jade lamentablemente hacía parte de esta categoría. Era una niña introvertida, y muchas cosas ella ha expresado tal vez en su diario, que estamos descubriendo
de a poco y nos asombra tal vez el dolor fuerte que ha vivido, que ha experimentado y también las alegrías, ¿no? Las alegrías, los anhelos de poder compartir con otros dentro de una familia. Ella se llevaba mucho mejor con niños pequeños. Su característica era su búsqueda continua de cariño con los niños y con los adultos. Necesitaba amor y tal vez también a través de su enfermedad, el diabetes, ha tenido que trabajar mucho con los adultos para encontrar este amor y este cariño que nunca ha tenido en una familia. Nosotros la recordamos como una muchacha que ha luchado mucho, ¿no? Que ha tenido que luchar mucho y muchas veces se ha sentido sola. Me acuerdo los infinitos pedidos que hacía en el día cuando venía en la escuela y las estrategias que utilizaba para encontrar dulces o galletas que lamentablemente no podía comer por su enfermedad. Le complicaba la enfermedad, lamentablemente le complicaba la enfermedad porque ella veía que todos los niños podían comer dulces, se festejaban los cumpleaños. Ella siempre estaba marginada con cosas que no podía saborear, ni una torta, ni un helado. Entonces esto le ha provocado como un cierto rechazo porque se sentía diferente, ¿no? La Jade ha tenido una vida muy dura porque ha tenido la oportunidad de entrar en algunas familias, sobre todo cuando ha pasado en la Fundación Casa de los Niños, y ahí sí ha tenido la oportunidad también en poco tiempo de sentir por lo menos que es en su corazón tener una mamá, un papá, un hermano. También para ella muchas alegrías porque muchas familias le han cuidado por tiempos, ¿no? Por un tiempo, semanas, meses. Entonces ella también ha reconocido siempre que han sido experiencias positivas para ella. Repito, ha sido muy difícil el tema de la salud, entonces muchas familias han tenido que levantar las manos cuando se han encontrado que no podían en el fondo atenderle bien o incluso solventar los gastos de cada internación, ¿no? En los hospitales. Una niña de 13 años que desde los 8 años y medio entra dentro de una familia, es una niña difícil, ¿no? de acoger porque no conocemos su historia, no sabemos el porqué, lo que pasa dentro de su mente. Yo pienso que ella era una niña que ha vivido buscando migajas de amor, porque recuerdo que una vez, por ejemplo, le regalé una mochila de las donaciones que llegan, escogí una mochila que dije, esa le va a gustar a ella, y para ella fue como algo impresionante, corrió a abrazarme, gracias Tania, todo, y era un gesto tan simple y tan sencillo, ¿no? Y es como que me da la sensación justamente de que para ella lo más mínimo de afecto que recibía era algo que lo valoraba muchísimo porque ella sentía rechazo siempre, ¿no? Ella incluso tenemos un videíto en el que ella habla, ¿no? De que ella se ha sentido rechazada en muchas partes y yo creo que también nosotros en muchos momentos hemos sido partícipes de ese rechazo, ¿no? Entonces creo que para ella cualquier migaja de amor era suficiente, ¿no? Para alegrarse, claro, no para darle la energía de la vida, pero sí para alegrarle un momento, ¿no? Realmente había una señora que le cuidaba, se llamaba Doña Natividad. Doña Natividad era como una madre para ella porque le entendía, o a veces le daba golosinas y ocultitas, pero la entendía. Le decía, Jade, tú no tienes que comer dulces, todo eso le decía. Para mí la Jade era una buena amiga, excelente amiga. Me develaba sus secretos. Era una gran compañera y como una hermana. Un día vení con su falda y sus tacos pintadas sus labios. Escuchar música a veces comprar algo dulce.
dormía hasta tarde y la hacíamos levantar. O si venía con su cartera a la escuela. Que jugábamos a quién va a adoptar a quién. La Carolina y la Sharon le querían adoptar a la Jade. Pero la Carolina ganaba porque la Jade quería estar con ella. Mami, jugábamos todo eso. A veces nos reíamos, nos escapábamos de la escuela y nos íbamos a otro lado. Pero era divertido, la Jade siempre nos ha entendido cuando teníamos problemas. Nos ha escuchado, ha llorado con nosotras, ha reído, ha jugado con nosotras también. Igual le gustaba un chiquito llamado Richie. Quería que todos fueran sus amigos, pero algunos le ignoraban porque tenía esa enfermedad. Su madre la abandonó porque tenía esa enfermedad y no le quería. Ella, como le estaban adoptando familias, ella se quería dormir en casa conmigo y con mi familia. Pero no se ha podido. A veces nos decía, me quiero ir de aquí, quiero ser libre. Me quiero morir, no quiero volver a la escuela. Y también lloraba cuando decía eso. Y nosotros también, porque nosotros decíamos, no queremos que le vayas esas cosas, tú tienes que seguir adelante. Cuando los demás les estaban diciéndole diabética y cuando no se querían acercar a ella. Nos contó a nosotros, me quiero morir, decía a veces, y lloraba. No logras ver lo que está detrás de su pedido. Esto yo quería describir antes, ¿no? Cuando hemos hablado. Porque detrás de esto era como si la Jade decía cada día, ayúdame, no en el diabetes, ayúdame a estar mejor psicológicamente. Yo sinceramente, de este punto de vista, he fallado como persona. Jade la última semana ha vivido muy bien y muy contento. Los últimos 10 días de su vida los ha vivido dentro de una familia que le ha querido recibirla. Entonces sería bueno escuchar a la mamá que le ha cuidado en este tiempo y le ha dejado un papelito que dice, eres la mejor mamá, no me vuelvas a dejar sola. En mi familia, cuando la llevé a Jade, nosotros decíamos, no es hasta que encontremos otro centro donde ella puede estar, porque ella necesita un centro donde trabajen con familias, vivan en casitas. Habíamos solicitado a muchos lugares, pero todos nos negaron. Pero no perdíamos la esperanza. Entonces, con Tania habíamos quedado hasta encontrarle un lugar así especial para ella, porque eso también recomendaban los médicos. Porque aquí, como es un lugar libre, ella se daba modos para seguir consumiendo cosas que le hacían daño. Pero ya estando en mi familia, cuando yo le cuento a mi esposo la historia de Jade, él se amarga y dicen, esta niña no puede estar andando de familia en familia o de hogar en hogar. Le daremos estabilidad y que se quede para siempre con nosotros. Entonces yo le pregunté a mi esposo, ¿en serio? Y él me dice, ¿de verdad? Y cuando yo le comento a Jade, igual que yo, ella incrédula decía, ¿de verdad me voy a quedar contigo? Y yo le dije que sí. Entonces ella se puso feliz, estaba muy contenta. Y la niña que supuestamente era una niña inquieta, traviesa, como todo niño, y aparte que no obedecía en mi casa, no era una niña dulce, que cuando yo llegaba de mi trabajo siempre me esperaba en la puerta, me daba un abrazo. O sea, para mí Jade en el poco tiempo ha sido mi hija, yo he aprendido a quererla. Quizás no le he dado todo lo que debería, el cuidado, el cariño que ella merecía, pero en el poco tiempo hemos tratado de hacerla sentir como si fuera de nuestra familia. Claro que ya lo era. Y yo me he quedado con ese dolor de no haber podido hacer más por ella. Ha sido muy corto el tiempo que ha estado con nosotros.
¿no? La enfermedad ha ganado mucho más antes de lo que esperábamos nosotros y también un poquito de descontrol, un poquito de inteligencia, digamos, por parte de todos con respecto a la vida de Jade, porque ya ella desde los 9 meses está en un centro de acogida, ¿no? Y alguna vez escuché a algunas adolescentes que decían, ya no nos queremos encariñar con nadie porque después nos dejan y después nosotras estamos tristes y llorando y ellas se van y ellas se veían muy enojadas y decían, yo no me voy a volver a encariñar con nadie porque sé que me van a dejar. Y que realmente se piense que un niño no es un objeto y que necesita que cuanto antes se resuelva su situación. Si después de un mes ya se ha visto que no puede volver con su familia, hay que hacer los trámites para que el niño pueda ir con otra familia. Hay muchos niños que se encuentran en hogares sin poder ser adoptados, sin llegar a tener una familia, crecen hasta los 18 años, que algunos están en centros de acogida y luego salen, pero salen a la deriva sin tener una familia. Quiero dar una sugerencia a todas las instituciones, a todas las personas que trabajan con niños, de hacer lo posible para encontrar una familia a todos los niños que por años, por meses, por semanas se quedan en instituciones. Yo sé, porque lo he vivido en primera persona, que también desde un punto de vista legal el trámite es bastante largo. No se puede dejar que esta niña, quién sabe, la diabetes se dice que es la enfermedad de la tristeza. Esta enfermedad le ha dado a los 6 años, quién sabe si no le ha dado precisamente por esta doble separación que había tenido de su mamá biológica y de su mamá, que ha sido la señora que le ha cuidado con tanto amor en el hogar, ¿no? Entonces, nos gustaría que esta historia nos ayude a que todos nos pongamos a trabajar para que ya no pase más con más niños, ¿no? Que más niños no tengan que llegar a sufrir lo que ella ha sufrido. Yo creo que la Jade ha dejado preguntas en todos, en la Aristide, en la Tania, en mí mismo. Yo igual me he hecho un montón de preguntas cuando me he enterado de lo que ha pasado. Estaba en Italia todavía y de verdad me puse muy triste porque creo que la Jade ha representado para mí un grito de amor, una búsqueda de cariño que lamentablemente por la rutina personal no he logrado acercarme a ella y ver lo que estaba detrás de sus preguntas, lo que estaba detrás de lo que ella buscaba. Y detrás de esas preguntas, obviamente, había justo lo que yo he dicho antes, o sea, una búsqueda incondicionada de amor y de una estabilidad que lamentablemente en todos los 13 años de la Jade no ha logrado encontrar ni en instituciones ni en familias en forma constante. Es muy triste hablar de Jade cuando ya está muerta, cuando en vida es donde deberíamos de darle todo ese amor que uno como niño quiere. Yo desde bebé hasta mis 9 años viví en un hogar. Nunca podía conocer a mis padres porque yo quise tener una familia, pero mucho me rechazan. Yo llegué aquí cuando me enfermé mucho y los de mi otro hogar a Larry le visitaron. Me llevaron al hospital y dijeron que tenía diabetes. Luego aquí me han traído y el Larry dijo que yo tenía que tener una familia. Luego le conocí a doña Marta Capaja y entonces yo le dije a mi padre, yo quiero vivir con usted, yo le dije. A partir de la historia de Jade, queremos lanzar una propuesta de ley para evitar que otros niños tengan que repetir esta misma historia. Queremos plantear una propuesta por la que los niños, cuando vengan abandonados y entren en conocimiento de las defensorías, en lugar de ir a hogares, puedan ir directamente a familias sustitutas, que hayan sido previamente valoradas por las autoridades, por el CDGs y los juzgados, y que sean determinadas por estas autoridades. Familias que acompañen, que protejan a estos niños, que les den la estabilidad que ellos necesitan en esta primera edad, especialmente para niños de 0 a 3 años, y que estén dispuestas a acompañarlos y a tener que devolverlos a su familia de origen si es el caso, o en caso contrario, ser los primeros en que puedan adoptarlos si la familia de origen no aparece y se termina de hacer el trámite, ¿no? De esta manera, en vez de privilegiar solamente el derecho de los familiares, estaríamos privilegiando el derecho de los niños de crecer con un punto de referencia claro.
para sus vidas y un punto de referencia estable para sus propias vidas.